Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. He estado rebuscando en mi caja de figuras salidas del mismísimo infierno y me he topado con esta. Creo que es la más fea que he hecho hasta el momento. Así que voy a tener que hacer casi un milagro para salvarla de su sufrimiento. Voy a comenzar quitándole el brazo, ya que está mal pegado. Con una Dremel le quitaré todo el modelado de la cara, ya que es lo peor y lo que arruina toda la figura. También eliminaré las rebabas y los malos acabados. Y con un disco de corte le quitaré los mechones del pelo. Con una lija intentaré redondear toda la cabeza y dejarla lo más lisa posible. El cuello es demasiado largo, así que lo recortaré. Para que el brazo quede mucho más resistente que simplemente pegado con superglue, le pongo un anclaje con un alambre grueso y lo uno al torso con silicona termodifusible. Y con la cabeza haré lo mismo. Para unificar la pieza y que no se noten las uniones, voy a utilizar masilla epoxi. También la utilizaré para hacer los detalles de la figura y mejorar algunos aspectos, como la cadera, los hombros, la cara y el cabello. Básicamente todo. Lo único salvable de la figura original son las piernas y el brazo. Aprovecharé lo que es la estructura de la figura. También voy a aprovecharme de que le falta un brazo para hacer a Gohan del futuro. Gohan, Gohan, como quieras llamarlo. Sois muchos los que me habíais pedido esta figura, así que aquí la tenéis. Espero que os guste mucho el resultado. Si crees que este es el máximo nivel de horrorosidad en una figura, pues no, te equivocas, todavía tengo una más fea. Y de la misma línea, todavía me quedan unos cuantos ases en mi manga, así que no te vayas a perder mis futuros vídeos. Hay un comentario que me hizo mucha gracia en un vídeo pasado. ¿Qué pasaría si se le aplicara la ley de Toy Story a estas figuras? ¿Qué pasaría si cobrasen vida y vieran su nuevo aspecto? Pues la respuesta es muy fácil, me lo agradecerían eternamente. Tal y como era, esta figura se la regalas a un niño y le hundes la vida. Se pensaría que lo odias, y si lo colocases en una estantería, desluciría tu colección. Así que las estoy salvando de acabar en el vertedero. Cuando ya he terminado con el modelado de la figura, le daré una capa de imprimación. Cuando seque esta primera capa, le aplicaré una segunda y hasta una tercera. Voy a preparar la base de la figura y la voy a hacer con cemento. Cogeré un recipiente con agua y le iré añadiendo el cemento hasta conseguir el espesor que quiero. Y lo verteré en este molde, que he sacado de un blister. Voy a enterrar unos pedazos de alambre en la base. De esta manera quedará mucho más resistente. Y lo voy a dejar secando por lo menos un día. Le haré una especie de encofrado por encima para hacer un bordillo con una rejilla. Será como una especie de sumidero donde va a parar el agua a la alcantarilla. Y lo volveré a dejar secar. Para las rejillas voy a utilizar pedazos de palillo y los pegaré con superglue. Si te fijas, las gotas de superglue aplicadas encima del cemento dan un efecto como de agua real. La verdad es que se consigue un efecto muy bueno. También rascando haré algunas grietas. Las ciudades que habían en el futuro estaban arrasadas, así que este detalle no puede faltar. Haré unos anclajes a la base para poder colocar la figura. Para ello, lo primero que haré será hacer un agujero en cada pie de la figura. Le insertaré los dos anclajes. Para saber dónde tienen que ir los agujeros en la base, le pondré una gotita de pintura en cada anclaje. Lo marco y hago los agujeros. Ahora ya podré acoplarlos y los fijaré con pegamento blanco. Con pintura acrílica negra, muy aguada, oscureceré todas las grietas y haré algunas manchas aleatoriamente. Con un color plata pintaré todas las rejillas. Y con un poco de verde aguado le haré el efecto del musgo por la zona donde cae todo el agua.
voy a aprovechar algunos pelos de un pincel que ya no me sirve para hacer algunas malas hierbas. Con superglue haré unos cuantos charcos y terminada la base pasaremos a pintar la figura. Voy a utilizar pinturas acrílicas al agua. Primero le aplicaré un color base y con un sombreado plano al estilo anime pintaré sombras e iluminaciones. Para las sombras oscureceré el color que he utilizado como base y para las zonas con mayor iluminación lo aclararé. Para oscurecer cualquier color te bastará con mezclarlo con negro. Contra más negro apliques, más oscuro quedará. Y con el blanco obtendrás el efecto contrario, aclararás el color. Tengo pensado hacer en un futuro un vídeo enseñando cómo mezclo todos los colores. Como en muchas ocasiones he dicho, no es necesario tener un montón de botes de pintura diferentes. Con tener los tres colores primarios, el blanco y el negro, será más que suficiente para conseguir cualquier tono y cualquier color. Estos colores primarios siempre me gusta tenerlos de una buena calidad. Al ser solo 5 botes, te lo puedes permitir. Los vas mezclando entre sí y listo. ¿Qué te parece? Este Gohan va cogiendo forma. Se ve bastante diferente a la aberración que teníamos al principio. Y para terminar con los detalles finales de la figura, con un marcador de punta fina aplicaré un pequeño delineado. Y aquí tenemos el resultado. Aunque no es una mega resina, no se puede discutir que es mucho mejor que la primera. No hay ni punto de comparación. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle un like. Suscríbete al canal si no estás suscrito, porque ya sabes que aquí hacemos cosas muy interesantes. Aquí os dejo con Gohan, un saludo y hasta la próxima.